Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos los organizadores también. Y también a las personas que están hoy día y esperaron esta charla. Espero que les guste. Y intenté resumir al máximo lo que es la exposición. Esta es una exposición de un curso mínimo de una mañana, pero intenté colocar lo que yo, a mi opinión, ya sea para profesionales del área de la salud y de la actividad física y ejercicio físico, les puede causar interés. Toda la información, si más adelante también necesitan, les voy a dejar mi correo y también el Instagram que nosotros tenemos, que es nutriactive.chile y Nutrición para Mujeres, donde pueden también contactarme en el caso que quieran acceder a la evidencia científica. Hoy día entonces vamos a hacer la presentación del tema de nutrición deportiva o nutrición y ejercicio físico en la mujer. Como les comentaron, mi nombre es Elisa Venegas y vamos a partir con lo que es el eje endocrino, porque en primera instancia, para poder entender este ciclo menstrual, tenemos que entender el proceso fisiológico y las hormonas que van a interactuar en él. Este eje es fundamental en distintos procesos. Ya nosotros vamos a buscar el puntero acá. Como pueden ver, nosotros acá tenemos el hipotálamo. Este hipotálamo, tenemos la adenohipófisis también, que va a secretar distintas hormonas que las que nos interesan ahora va a ser principalmente la FSH, ya que es una hormona estimulante del testículo y del ovario, que va a producir las hormonas sexuales. También tenemos acá la oxitocina, que regula lo que tiene que ver con la contracción del útero durante el parto. Este eje hipotálamo, hipófisis y gónada es un eje que tiene un feedback negativo y también se habla cuando principalmente pasa lo que tiene que ver con las amenorreas, ya que este feedback, en el caso cuando por ejemplo tenemos una deficiencia de estrógenos o algún nutriente deficitario, va a mandar una señal negativa a la hipófisis y sucesivamente al hipotálamo para que deje o se aumenten las secreciones de las distintas hormonas. Este útero, ya lo que nosotros tenemos que ver que es el final del órgano fundamental, lo que tiene que ver con la gestación, con el ciclo menstrual, se encuentra constituido por diferentes capas. Cada capa causa un proceso que dentro de un mes. Este proceso ya va a ser, por ejemplo, en el tejido conectivo, en el miometrio, en el endometrio. También tenemos en la parte del ovario arriba, donde se generan las glándulas sexuales femeninas, ya donde se genera también lo que es el óvulo y las hormonas sexuales, que se encuentra conformado por un tejido conectivo, y también tenemos el estroma. Este estroma es el tejido interno donde se encuentran los folículos y donde se forma al final el óvulo. El ciclo menstrual tiene distintas, por decirlo, etapas, donde nosotros podemos ver lo que es el ciclo ovárico, tenemos que considerar también lo que es la temperatura corporal, las hormonas de la hipófisis, las hormonas ováricas y el ciclo uterino, ¿ya? Vamos a partir de arriba. Primero tenemos lo que es el ciclo ovárico, ¿ya? Cuando vemos los días acá abajo en la sección, tengo el día 0 que significa la menstruación y esto es la primera fase, la fase folicular. Ya el día 14 que es la ovulación, tenemos la fase lútea y después la menstruación. Ojo, aparece 28 días para considerar una cantidad de días, pero todas las mujeres, no todas tienen 28 días, pueden tener 30, 35 incluso, algunas que tengan síndrome ovario poliquístico pueden tener más de 35 días, incluso tener periodos anovulatorios, etc. Entonces, esto no es una receta, simplemente la idea es explicar el proceso. Cada una de nosotras tenemos una función ovárica diferente, ya sea algunas tienen una fase folicular más corta, una fase lútea más larga, etc. Lo importante es que ustedes comprendan que cada fase tiene una secreción hormonal y una temperatura diferente. En la primera fase que tenemos nosotros, la menstruación, tenemos una temperatura alrededor de 36 grados, donde nuestro folículo se va a seleccionar el folículo. Para modo entender, cuando nosotros trabajamos con la nutrición, por ejemplo, ya sea en fertilidad, nosotros vemos que esta selección de estos folículos ocurre alrededor de 3 meses antes. Se seleccionan alrededor de 4, 6, 7 folículos, que al final de todos esos va a haber una selección en la ovulación y va a ser el folículo que va a ser excretado para que ocurra la gestación. Entonces, a nivel nutricional, vamos viendo primero, es sumamente importante los nutrientes incluso de 3 meses antes, ¿ya? Después completamos la fase folicular, tenemos lo que es el día 14, entre comillas, que puede ser el día de ovulación, va a depender de la mujer, donde ocurre esta ovulación, donde hay un incremento de una FSH,
es de las hormonas de la hipófisis. Este aumento de la hormona folículo estimulante hace que se secrete este folículo, ¿ya? Y también tenemos un aumento de los estrógenos y empieza un aumento continuo de la progesterona. Esta progesterona, la que va a dar fase o que va a dar pie a esta fase lútea, ¿ya? También tenemos un aumento de los estrógenos que se da principalmente por este cuerpo lúteo que quedó acá. Como hubo una ovulación, salió el folículo, pero este cuerpo lúteo también hace una producción de progesterona. Estos cambios hormonales en la actividad física y en la alimentación son fundamentales. La idea es que ustedes lo puedan revisar, sacar una foto, porque ahí los vamos a ir desglosando. Como les comentaba, entonces, el primer día comienza en la menstruación. El ciclo va de menstruación a menstruación. Ya supongamos que son, para, entre comillas, vamos a dejarlo 28 días. Tenemos la FSH, que estimula, como les comentaba, la proliferación del folículo, y este folículo al final va a tener algún tipo de receptor para ser ovulado, ¿ya? Y eso generalmente se genera o se estimula cada ciclo 6 a 8, como ya les comentaba. Después tenemos la hormona, la LH, que hace que esta salida del óvulo, la salida del óvulo del folículo, genere y se transforma después en un cuerpo lúteo, ¿ya? Generalmente sin esta LH no se generan los ciclos ovulatorios. Hay que considerar, y lo vamos a ver también más adelante, lo que pasa en las mujeres cuando toman anticonceptivos, ¿ya? El anticonceptivo lo que hace al final es una pseudo menstruación, siendo que al final lo que va a ser una modulación de los estrógenos y las hormonas donde no tenemos ciclo menstrual. El ciclo al final es cegado, no existe todo este cambio hormonal y lo vamos a ver a continuación. Después vemos que al final el estrógeno es el que prepara el endometrio para la fecundidad alrededor del día 14, donde nosotros tenemos nuestros días fértiles. Y después también ocurre una elevación de la temperatura debido a la progesterona cuando ya empezamos a entrar en la fase lútea. Y este aumento también de la progesterona hace y genera que este endometrio se engrose, y para poder proteger a este ovocigoto en el caso de ser gestado, ¿ya? Y la fase lútea conjunta después también aumenta los estrógenos y después terminamos nuestro ciclo nuevamente con un periodo de menstruación. Las temperaturas, como yo les comentaba, van cambiando de acuerdo a la fase. Es importante principalmente en los deportistas de élite o en general en todas las deportistas que realizan algún tipo de actividad, dado que este aumento de la temperatura puede generar también un aumento del gasto que nosotros tengamos que considerar a nivel de hidratación, ¿ya? Como pueden ver acá tenemos el tiempo, tenemos la fase lútea y la fase folicular, ¿ya? Donde se ven que en esta fase folicular y en la fase lútea hay un aumento de la temperatura. Y acá se puede ver de mejor forma cuando nosotros contemplamos todo el ciclo. Vemos, por ejemplo, acá, cuando hay o estamos alrededor del día 14, o mejor dicho, al día de la ovulación, hay este aumento de temperatura por un periodo principalmente en la fase lútea. Generalmente puede ser entre 0,4, 0,5 grados incluso, ¿ya? Para considerar. Entonces, si revisamos parte por parte en este ciclo, vemos que primero vamos a tener la fase folicular, donde tenemos una temperatura relativamente estable, la hormona que predomina es el estrógeno, ¿cierto? Producido por el mismo ovario. El ovario en sí es capaz de producir al final este feedback positivo o negativo por el folículo del estrógeno. Hay una mejora del rendimiento en esta fase. Y también tenemos que ver que el cuerpo está más preparado para series de alta intensidad durante tiempos más cortos. Ya en entrenamiento, nosotros por lo menos lo que vemos en la fase folicular principalmente pueden ser entrenamientos explosivos, resistencia media, larga, incluso también trabajos de rapidez. Y a nivel de intensidad de trabajo podemos trabajar alrededor de un 80% aproximadamente. Recordar que las mujeres en general somos muy especiales y no todas somos iguales. Esto al final es lo que se ha visto en la evidencia y lo que comenta más o menos en un rango aproximado, porque va a depender del tipo de actividad física que realicen y también de las capacidades y de la historia clínica que tenga la mujer también con sus ciclos. Después tenemos alrededor del día 14, al final, que sería este día de ovulación, donde tenemos esta salida de este folículo, hay un aumento de la LH y da paso a este cuerpo lúteo. El óvulo que está mejor adaptado, como yo les comentaba, este va a salir de los folículos a las trompas de falopio para ser fecundado, ya que eso ocurre alrededor del día 8 aproximadamente, y dejando este cuerpo lúteo
ya hace un aumento de la progesterona y se genera una fase secretora. Algunas mujeres, no todas, en esta fase, que es la fase ovulatoria o en el día 14 aproximado, generan algunos malestares, ¿ya? Siempre se dice que uno se supone que debería ovular de uno primero y después del otro ovario, pero al final algunas mujeres pueden ser solo de uno o van intercalados, a veces son dos en un mes, dos en el siguiente. Algunas incluso pueden sentir una pequeña inflamación y malestar, como hay otras chiquillas que algunas veces presentan un malestar y una inflamación un poco mayor, pero eso va a depender también, como yo les comentaba, de la alimentación, de la actividad física, también un cierto factor genético también puede influir ahí. Entonces, ¿qué puede pasar en este ciclo? Que tenemos a veces también menores indicadores, por ejemplo, de volumen respiratorio por minuto, tenemos un pequeño aumento de la temperatura, hay intensidades de trabajo, van a bajar un poco más o menos al 60% aproximadamente, y tenemos un objetivo más que nada de mantenimiento a nivel de la actividad física. Después de la ovulación viene lo que les había comentado, que es la fase lútea, donde ya acá aumenta y se hace hay un aumento del estrógeno y la progesterona. Entonces podemos aumentar también lo que es el trabajo, ¿ya? Podemos también generar un poquito más de aumento de la fuerza, trabajos de resistencia, velocidad. Hay un aumento del consumo de oxígeno máximo también y una capacidad respiratoria de trabajo. Entonces, ya si estábamos alrededor de un 60, por ejemplo, 65% de la intensidad de trabajo, podemos aumentar un 75%. Posterior a esto, ya digamos que cerca de la fase premenstrual, nosotros tenemos las atletas o las personas que realizan actividad física, podemos presentarnos, a veces podemos vernos un poquito más irritadas, también impacientes, nerviosas, y es un aumento también que pasa conjuntamente con un aumento de catecolaminas y también un aumento del cortisol. Entonces, este síndrome al final premenstrual genera características ya sea a nivel hormonal como a nivel también psicológico y a nivel especialmente cuando hay que considerarlo a nivel de los deportes, por ejemplo, principalmente en deportes de equipo, también uno va a notar, si usted empieza ya a conocer el ciclo menstrual y conocer como el ciclo de las chiquillas, va a darse cuenta que algunas, no todas siempre, por las distintas hormonas que se van segregando, pueden generar cambios también en el estado de ánimo. También ocurre nuevamente una baja del volumen de oxígeno. Podemos trabajar fuerza, pero generalmente no tanta velocidad porque como bajó el volumen de oxígeno, pero el nivel de trabajo es medio. Podemos trabajar entre el 60, 70%. Entonces, si se dan cuenta, los niveles de trabajo van cambiando. También la alimentación, como lo vamos a revisar. Y después viene lo que tiene que ver con la menstruación. Y ahí tenemos que ver, ¿se puede realizar al final actividad física cuando se tiene la menstruación o cuando estamos nosotros en nuestro periodo menstrual? Va a depender. En el periodo menstrual tenemos una frecuencia cardíaca aumentada. Siempre la nutrición o lo que tiene que ver con el ciclo, las hormonas, siempre va a haber un depende antes por si acaso, pero puede haber un aumento de la temperatura, fatiga también, una excitación del sistema nervioso, también con este cambio de temperatura, un poco irritables, cansadas. Entonces hay bastante evidencia que muestra que puede haber tendencia a disminuir el rendimiento. También, por otro lado, han habido Juegos Olímpicos que mujeres han sacado al final medallas olímpicas estando en sus periodos menstruales también, y ahí va a depender que si el trabajo que se hace en el ejercicio o en el atleta está regulado o está contemplado el ciclo menstrual, cuando esta atleta se vea enfrentada a una actividad deportiva, va a conocer más su cuerpo y sus capacidades. El entrenador también, o entrenadora, va a tener que estar más consciente de hasta dónde puede pedirle o cómo puede manejar todos estos cambios hormonales para que al final sea esta atleta pueda desarrollarse al 100% independiente de su ciclo menstrual y de sus hormonas, que al final estas hormonas también pueden gatillar o pueden como ayudar, como empeorar el rendimiento deportivo, ¿ya? También hay algunos que, como les comentaba, que muestran algunos trastornos menstruales, hay algunas que presentan sangrados muchas veces de más de 4, 5, 6 días, sin considerar, y estamos hablando de un ciclo menstrual sano, ¿ya? Entonces, pero también existe evidencia donde la actividad física mejora la vascularización, disminuye la pesadez de las piernas, la pelvis, y genera una menor congestión capilar. Entonces, tenemos dos caras. Ya una partida que lo que tiene que ver con el dependiendo de cada deportista, qué es lo que vamos a revisar y ojalá siempre contemplar este ciclo menstrual.
y lo que tiene que ver con todas estas hormonas, ya que es una lluvia de hormonas que va cambiando más o menos cada semana. Y eso es lo que vamos a revisar también ahora, especialmente las distintas hormonas que podemos nosotros contemplar. Primero, una que ya fue nombrada en otras presentaciones, tiene que ver con la testosterona. Tiene un papel fundamental, sin duda, respecto a lo que tiene que ver con la fuerza muscular y la metabolización de las proteínas, ¿cierto? Responsable de este crecimiento que nosotros podemos generar también y de la recuperación plástica, ¿cierto? Que podemos tener post-entrenamiento. Por otro lado, también tenemos lo que es la progesterona, ¿ya? Que tiene una función al final termogénica, nos puede ayudar con lo que tiene que ver con los procesos antiinflamatorios, regulación también de la respuesta inmune, estimulación de la ventilación, ¿cierto? El consumo de oxígeno, nos genera estos distintos cambios en el volumen de oxígeno que tenemos que emular de acuerdo al ámbito de que podemos utilizarlos a favor en el ámbito deportivo. Como pueden ver, acá muestra el ciclo ovárico, ya sea el crecimiento folicular, la ovulación, la parte del cuerpo lúteo y lo que al final ya viene cercano a la menstruación y la segregación de las distintas hormonas. Principalmente acá donde tenemos entre el día 20 y el día 24 el pic de progesterona, ¿ya? Después tenemos el estrógeno que tenemos, y lo vimos en las gráficas anteriores, un aumento alrededor de posmenstruación, dependiendo, obvio, puede ser entre el día 8, 14 del ciclo. Y este estrógeno juega un papel fundamental en lo que tiene que ver con todo el ciclo de la mujer, desde que comienza su periodo menstrual hasta la menopausia y postmenopausia también, donde va a influir con lo que tiene que ver con el metabolismo de las grasas, con el metabolismo del colesterol, también ayuda con la absorción del calcio, mejora la sensibilidad a la insulina, ¿ya? Tiene que ver, nos ayuda también en lo que es el comportamiento emocional, las sensaciones positivas también, ¿cierto? Entrega mayor energía. Entonces, esta hormona al final, el estrógeno, se ha visto como una hormona como aliada del ejercicio, ¿ya? Y está en todo lo que tiene que ver con el proceso de ovulación. El estrógeno en sí también es una hormona esteroidea, similar a lo que tiene que ver con la testosterona. Entonces nos proporciona también una mayor capacidad y nos ayuda en la hora de entrenar y mejorar y asimilar las cargas de entrenamiento. Por eso que en la parte principal, cuando tenemos los mayores picos de estrógeno, es donde muchas veces la práctica deportiva es la que tiene que hincar el diente o tener una mayor énfasis en esos periodos estrogénicos. El estrógeno, por otro lado, también nos puede ayudar con el sistema inmune y tiene papeles fundamentales. Nosotros estrógeno o lo que tiene que ver con receptores de estrógeno hay en distintas partes del cuerpo y eso incluye lo que tiene que ver con el sistema inmune también, donde se pueden mostrar todas las células que pueden ser estimuladas por estrógeno como las que también pueden ser inhibidas por estrógeno. ¿Y cuál es el punto de esto? Cuando hay mayor secreción de estrógeno también, esto va a hacer que el cuerpo se prepare o estos picos estrogénicos van a hacer generar cambios en este sistema inmunitario porque, por ejemplo, en el embarazo se necesita que haya y eso significa el día 14, una disminución del sistema inmune para que entre el espermio y fecunde el óvulo. Entonces, las chicas en su periodo de ovulación pueden tener tendencia a disminuir su sistema inmune, que no es menor y que tendríamos que considerar. Por otro lado, tenemos que ver lo que tiene que ver con la ingesta. Ya también este pico de estrógeno que tenemos preovulatorio puede generar cambios en la conducta ingestiva que puedan tener nuestras atletas y en el gasto energético. El aumento del estrógeno en esta fase folicular también estimula las neuronas del sistema endocannabinoides, lo que va a hacer que al final nosotros tengamos un mayor gasto energético o una reducción en la ingesta energética y un aumento en el gasto energético. Entonces, el estrógeno es fundamental y la idea es que nosotros, y yo les comentaba que en los ciclos al final no todas las chicas son de 28 días, uno puede llevar patrones, hay aplicaciones en el celular, hay distintas fórmulas o ya sea a mano ir anotando lo que tiene que ver con los estrógenos, la sensibilidad, y les voy a comentar después también al final cómo uno puede ayudar a nuestras atletas a que conozcan su propio ciclo. No necesitamos como entrenador conocer los ciclos de todas las chicas, pero ellas también podemos enseñarles que conozcan su ciclo. Por otro lado, el estrógeno también puede generar un mayor gasto energético.
Este mismo pico de estrógeno preovulatorio genera cambios enzimáticos en el ciclo de Krebs. ¿Qué va a hacer esto? Que las enzimas receptoras de estos estrógenos aumenten la actividad. Entonces, ¿qué va a hacer? Que va a generar un aumento de estas enzimas, va a generar un mayor ingreso, lo que vamos a tener al final chicas con mayor energía, con mayor facilidad de patrones, por ejemplo, que si en algunos puntos necesitamos generar patrones un poco más hipocalóricos, van a tener mejor aceptabilidad también, van a estar menos receptivas a lo que tiene que ver con comida chatarra, van a estar más receptivas también a lo que es el entrenamiento. Y después, si ya salimos de la parte del aumento de estos estrógenos y vemos la que es la parte premenstrual, donde tenemos una caída de los estrógenos, ¿qué va a significar esto? También tenemos una menor producción energética, un sistema nervioso central un poco decaído, y también tenemos una menor actividad cerebral en general del hipocampo. Entonces, esto se aplica en general ya sea para los periodos premenstruales, como también para mujeres que están en climaterio o para los que trabajan con mujeres en la adultez o mujeres menopáusicas o posmenopáusicas. Entonces, acá tenemos un menor gasto energético. Este estudio es bastante, me gusta, pero se hizo en animales, donde muestra que esta caída estrogénica, o muestran que en los distintos estadios, tenemos la fase lútea, la fase folicular, la fase ovulatoria. Ya se hizo en mamíferos para asimilarlo más con el ser humano, donde se vio al final que puede generar esta caída un aumento de la ingesta, ya sea de 90 hasta 500 calorías. Si nosotros vemos que al final 1 kilo puede significar 7.000 calorías y estas chicas pueden estar con una disminución del estrógeno, o esta mujer premenopáusica en nuestro periodo climaterio puede estar con una semana con disminución, o la mujer con muchos más días de disminución estrogénica, va a tener una tendencia a aumentar su ingesta, y esto va a dar consigo un aumento también en lo que va a significar el peso corporal. Y no va a significar que ella sea al final ansiosa, o las hormonas muchas veces nos juegan una mala pasada. El asunto es que cuando conocemos nuestro ciclo menstrual, sabemos que tenemos una tendencia, ocupamos ahí técnicas ya sea mindfulness o también conocimiento final corporal, o la actividad misma física, una actividad que sea un poco más relajada en estos periodos de disminución estrogénica. ¿Para qué? Para disminuir lo que tiene que ver con las catecolaminas, disminuimos también la ansiedad y así también nos generamos este aumento de la ingesta. Después de la baja de ingesta que se generó, también hay una hormona que es sumamente importante, que tiene que ver con la leptina. ¿Y por qué se las quiero comentar? Porque esta leptina, después de pasar de este ciclo premenstrual y menstrual, dice, la leptina es permisiva para la reproducción. ¿Y a qué se refiere? Porque la leptina circulante, que aumenta generalmente en la fase lútea, ya genera una inhibición de la ingesta de alimentos, ¿cierto? Pero cuando esta leptina aumenta, o cuando hay un aumento de la cantidad de grasa almacenada, o sea, nosotros estamos en nuestra fase, por ejemplo, de disminución de estrógeno, aumentamos nuestra ingesta, aumenta la cantidad de grasa almacenada en el adipocito, se va a liberar esta leptina al flujo sanguíneo, y esto ¿qué va a hacer? Va a mandar una señal de retroalimentación negativa que va a informar al hipotálamo que al final está el cuerpo listo, que tiene reservas para que se pueda inhibir el apetito y se genere la fecundación. Porque todos estos cambios hormonales, este aumento de la ingesta, tienen un fundamento: prepararnos a nosotros para que en el periodo de ovulación tengamos una gestación, que haya un ovario final que sea fecundado. No es porque les da la locura y quieren que nosotros consumamos más alimentos, no, todo tiene un fundamento, estos cambios hormonales. Y lo que tiene que ver también con el cambio hormonal, o lo que tiene que ver con el ciclo menstrual en sí como un signo vital, que ahora nosotros en general, y lo que estamos haciendo en NutriActive también con distintas colegas, distintas charlas y cursos, es mostrar a los profesionales de la salud y del entrenamiento que este ciclo menstrual es un signo vital al final, que no son solo al final dietas, no solo entrenamiento, que las atletas también, o los pacientes, muchas veces por este ciclo menstrual suspenden algunos quehaceres o ejercicios, comen alimentos muchas veces que en otros momentos no comerían. Entonces, las hormonas sí ejercen una función fundamental, y muchas veces el desconocimiento de este ciclo menstrual, o cuando tenemos atletas que a veces presentan malestares, dolores, les llevan al ginecólogo, les dan pastillas y sigan estos ciclos menstruales, no conocen al final su propio cuerpo y tampoco
y conocen las regularidades o las hormonas que podría generando. Lo peor de todo que puede pasar en alguna instancia cuando son las atletas principalmente más chiquitas y les dan inmediatamente pastillas, que si en algún caso esta atleta o esta joven va a generar alguna enfermedad, ya sea síndrome poliquístico u otros, va a estar el organismo cegado y cuando en algún momento diga quiero ser mamá y va a dejar las pastillas, las posibles patologías van a aflorar, porque se tuvo un sistema hormonal dormido que cuando se dejó de tomar pastillas, este floreció y trajo las patologías que podía haberse corregido en un principio. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con los aspectos nutricionales. El ciclo, las distintas fases como las distintas hormonas, como pueden ver acá, hay distintas secreciones hormonales que hemos conversado en el mismo ciclo, ya sea en la fase folicular, en la fase de ovulación o en la fase lútea, a los aumentos de progesterona, estrógeno, a la sensibilidad a la insulina, la sensibilidad a la leptina también, o la proteína estimulante de acilación, pueden generar cambios, ¿ya? Con lo que tiene que ver en los distintos transportes de los nutrientes. Este es un gráfico o unos porcentajes tentativos, ¿ya? ¿Por qué? Como les comentaba, todos somos distintas, entonces tenemos que revisar, por ejemplo, carbohidratos, principalmente aparece carbohidratos, proteínas y grasas, ¿ya? En la primera fase, lo que es del día 0 al día 7, podríamos generar un porcentaje de carbohidratos al final desde la molécula calórica total, o sea, desde el 100% de mis calorías. No hay problema si generamos, por ejemplo, un 55% de carbohidratos, un 60%. Generalmente nosotros no trabajamos con restricciones. Lo que sí es para tener una idea de la moderación o hacia dónde fluctuamos nuestra alimentación, principalmente los nutrientes que vamos a incorporar. Estos carbohidratos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya vamos llegando a lo que tiene que ver con la fase lútea? Ahí podemos empezar a disminuir un poco la ingesta de carbohidratos o modularlos y generar, por ejemplo, y cambiarlos, ya sea eliminar lo que tenga que ver, por ejemplo, con carbohidratos o con alimentos procesados, por harinas blancas y cambiarlo por alimentos integrales con menor índice glicémico. Entonces, no necesariamente tiene que ser un 35, podemos hacer una modulación de estos carbohidratos. Cuando hablamos ya de las proteínas, generalmente se mantienen más constantes, pero hacemos acá un aumento de las proteínas porque al modelar la molécula calórica, si por ejemplo reemplazamos algunos carbohidratos, modulamos y hacemos un aumento de las proteínas. Y lo que tiene que ver también con las grasas. ¿Qué pasa acá? Porque hay una disminución de los ácidos grasos, principalmente es por la proteína estimulante de acilación, ¿ya? Que está, al final lo que pasa acá, que en la fase ovulatoria se recomienda principalmente hacer una disminución un poco de los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque esta proteína lo que hace al final es almacenar triglicéridos a través de la estimulación del transporte de glucosa. Entonces, se recomienda generalmente ahí disminuir un poco los ácidos grasos. Y lo que tiene que ver energía, principalmente contemplamos como moderado, alto en la segunda fase folicular, moderado, moderado y bajo aporte respecto calórico energético. Este es un resumen para que ustedes lo puedan revisar de acuerdo a lo que tiene que ver con la fase folicular, donde tenemos una mayor sensibilidad a la insulina, tenemos una menor tolerancia a los hidratos de carbono, lo que, ojo, como yo les comentaba, esto no es una receta. Se supone que dependiendo de la actividad física, de la deportista, de la data de su ciclo menstrual, en el caso que se toma pastillas o no, ahí uno va modulándolo. No es que esto sirva para todas, por si acaso, pero sí para que ustedes tengan una orientación. Unas grasas, un aporte moderado. Después en la fase folicular tenemos que considerar un menor, va disminuyendo la tolerancia a los hidratos de carbono, la cantidad de proteínas las podemos mantener, la grasa generamos un aporte un poquito más moderado y tenemos más sensación de sed también. En la fase lútea hay una menor sensibilidad. Acá es cuando la sensibilidad a la insulina baja y tenemos poca tolerancia a lo que tiene que ver con los hidratos de carbono, lo que al mismo tiempo hace que muchas veces genere esta intolerancia o esta menor sensibilidad, ganas de comer dulce. También puede generar esta parte como premenstrual, sensaciones de ansiedad también por comer cosas principalmente dulces. El metabolismo también va a estar un poco más elevado, vamos a tener un poquito más de hambre. La sensación también de ingesta de líquidos es recomendada en este periodo.
La distribución, esto tiene que ver con y para pasando lo que tiene que ver también con las atletas, con la hidratación, con las disrupciones de las redistribuciones energéticas que podemos contemplar, por ejemplo, los biomarcadores. Acá tenemos lo que es la función día y la función noche. Lo normal que de nuestro pool de energía se distribuye para el sistema nervioso central, una parte para termorregulación, una parte pequeña, una parte menor para el sistema inmune y una parte mayor lo que tiene que ver de locomoción. Después pasando a la noche, este mismo pool de energía se tiene que redistribuir, donde principalmente pasa al sistema inmune, la termorregulación, mucho menor lo que tiene que ver con la locomoción y con el sistema nervioso. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos atletas o tenemos también pacientes que empiezan con disrupciones o con problemas de dormir o están estudiando, realizan actividad física o tienen el cortisol elevado por distintos procesos de estrés, también situaciones familiares o déficit de energía? Esto va a hacer también que esta ingesta se desregularice, que tengamos un sistema inmune decaído también, que presentemos mayores deficiencia de nutrientes que tengamos que ver y hay que considerar. Y pasamos ahora a lo que es la hidratación. ¿Ya? En el ciclo menstrual, la hidratación va a depender de lo que es ya sea en la fase folicular como en la fase lútea. En la concentración de estrógeno es fundamental, como se los comenté anteriormente, donde tenemos una fase folicular que aumenta la concentración de estrógeno, una fase lútea también que tenemos aumento de estrógeno y de progesterona. ¿Qué van a generar estos aumentos? Que tengamos una mayor síntesis respecto a la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética va a hacer que se aumente la presión osmocótica, que va a hacer que también tengamos una pérdida corporal y que necesitemos al final tengamos una mayor retención de líquido, una mayor producción de aldosterona, una menor producción sanguínea. Y al final lo que puede generar un tipo de deshidratación. Entonces es fundamental, principalmente cuando tenemos estos picos hormonales, en considerar lo que es la hidratación respecto a las pacientes, al tipo de ejercicio físico también que van a estar realizando, las condiciones climáticas en que van a estar realizando y sin considerar que muchas veces también podemos tener otras pacientes que tengan un aumento de temperatura también, pero que va a ser obvio normal de 0,3 a 0,4 grados. En las fases que tenemos mayor retención, tenemos que considerar también en la parte nutricional lo que tiene que ver, por ejemplo, con suplementos, ojalá toma de magnesio, disminución del consumo de sal, lo que también porque como va a haber un aumento de esta retención de líquido y también considerar ciclos de hidratación. ¿Y por qué ciclos de hidratación? Tenemos cambios hormonales, tenemos cambios también en la temperatura, que al final un aumento entre 0,2 grados por cada porcentaje de pérdida de masa, genera porcentaje de pérdida de masa muscular, ¿cierto? Durante el ejercicio. Entonces, y en la fase lútea, que hay un aumento principalmente, yo les comentaba, entre 0,3 o 0,5, tenemos que revisar y hacer un ajuste de lo que tiene que ver con la hidratación, ¿ya? Esto principalmente post-ovulación ya se incorpora o se determina, de acuerdo a las pérdidas hídricas que hayan, un aumento de hidratación. Entonces vimos lo que tenía que ver con las fases del ciclo, vimos lo que tiene que ver con las hormonas que se van generando, también con lo que es los cambios hormonales en el sistema inmune, también el aumento de ingesta, los porcentajes de macronutrientes que nosotros podemos entregar, pero como yo les comentaba, este ciclo es distinto para todas y es un ciclo al final que ya sea algunas podría decirle, este es mi ciclo normal, puede tener 35, tener 40 días, tener 28, tener 25. Pero hay una cosa también que es muy importante a nivel principalmente de deportes de equipo o en general del día a día. Acá en este gráfico, en este estudio, vieron lo que tenía que ver con la ingesta final de alimentos, también con el síndrome premenstrual, la menstruación postmenstrual, ¿ya? Donde acá podemos ver lo que es con el círculo que se presenta acá cuando no tienen depresión, por ejemplo acá cuando es de un síndrome premenstrual que se encuentra acá y cuando tenemos un tipo de depresión crónica. Entonces se puede ver que las chicas cuando estaban con un síndrome premenstrual tienen un aumento de consumo de alimentos basura y también se puede generar un aumento de síndrome como depresivos por este cambio hormonal o también de irritabilidad. Entonces, ahí era el punto de que si a nuestras atletas consideramos o tenemos que ver este cuerpo o este ciclo menstrual, tenemos que adaptar el entrenamiento y la alimentación.
Hay que ver los cambios fisiológicos, los cambios hormonales, si tenemos equipos mixtos, también lo que tiene que ver si estamos con chicas con la adolescencia, pubertad, menstruación, si tenemos pacientes o atletas que están en menopausia. Hay distintas evidencias, pero en mi parecer todos estos cambios hormonales y también cambios corporales tenemos que considerarlo ya sea en la nutrición como en el ejercicio físico. Los cambios corporales ya los nombró la colega y que hay diferencias entre hombres y mujeres. Los estudios también muestran muchas veces solamente o se hacen en base a los cambios o se hacen en base a varones, también en base, por ejemplo, a las investigaciones en las ratitas o cuando se hacen animales en machos. Pero lo que tiene que ver, sí, como en el ciclo menstrual, son los únicos que se hacen en mujeres, o por lo menos los que tienen que ver con cambios hormonales. Pero a nivel deportivo siempre se hacen en varones. Entonces, muchas veces lo que nosotros vemos en la literatura no es lo que aplica para nuestras chicas, entonces hay que considerarlo y hay que revisar una literatura que sea y empezar a incorporarnos en todo este ciclo menstrual y en estos cambios hormonales. Entonces, se debe tener en cuenta lo que es el ciclo menstrual a la hora de planificar las sesiones de entrenamiento. Claro que sí, tenemos que ver la distribución de las cargas dependiendo del ciclo menstrual. Por ejemplo, y este es un resumen, donde en nuestra fase menstrual que tenemos un entrenamiento principalmente ideal de mantención con una intensidad media-baja. ¿Ya? Después tenemos nuestra fase folicular donde aumenta la cantidad de estrógeno y aumentamos también nosotros lo que tiene que ver con la carga y impacto y la intensidad del ejercicio. Y la ovulación, el día 14 aproximadamente, volvemos a disminuir nuestra carga de ejercicio, generamos también mantención y pasada ya la fase lútea, volvemos a hacer un aumento de la carga y la intensidad del ejercicio. Y después volvemos a nuestro ciclo al final premenstrual, que también se hace mantención baja, y volvemos al día 1, que sería el día de nuestra menstruación. En esta fase de ovulación, si me preguntan respecto a las pacientes o a las chicas que vemos actividad física, no presentan, no, a nivel anímico, no se ve tanto esta diferencia como una baja muchas veces pronunciada. Pero sí tenemos que tener ojo en lo que tiene que ver con las lesiones. El estrógeno al final permite un súper buen estado físico, psicológico, entonces muchas veces van a sentir que pueden hacer distintas actividades, especialmente de impacto, van a andar súper full, pero hay riesgo de lesiones, especialmente lo que tiene que ver con ligamentos a la rodilla. Muchos deportistas a veces, ya sea por pliometría u otras actividades, presentan malestares como que les duelen, pero lo dejan pasar, porque también las hormonas, el estrógeno o la progesterona que se deja en el posterior, les manda otra señal, les dice, sigue. Entonces pasa, pero después de continuar un ciclo, 2, el malestar puede continuar y puede ir aumentando, y ahí se dan cuenta que al final algo pasó con sus rodillas. ¿Ya? Entonces, los ligamentos de la rodilla poseen receptores de estrógeno, ¿cierto? Y de relaxina. Esta misma relaxina que tiene que ver con el embarazo y con el parto. Entonces, algunas chicas pueden sufrir diferentes lesiones, principalmente en esta fase ovulatoria. El uso, y ahí vamos también con la otra cara de los anticonceptivos, el uso de anticonceptivos orales puede impedir lesiones musculoesqueléticas de la rodilla, principalmente en esta sesión. En este estudio se hizo para comparar a ver si se utilizaban o si las mismas mujeres hacían uso de estas pastillas anticonceptivas para modular lo que tiene que ver con el ciclo menstrual. Las mujeres, las mujeres que completaron un cuestionario para rever y conocer sobre los hábitos y las causas de la modificación de la menstruación. Los resultados mostraron que el 74% de las chicas sí manipuló por lo menos más de una vez en un año, estoy hablando en atletas principalmente, lo que tiene que ver sus ciclos menstruales, y el 29% que lo había hecho al menos en 4 ocasiones. El objetivo de esto fue investigar al final la prevalencia y las razones de la manipulación que se hacía con los anticonceptivos. ¿Ya? Y es importante igual porque al final participaron en este estudio 190 mujeres aproximadamente, dentro de las cuales 160 eran deportistas aficionadas y también algunas que eran alrededor de 100 eran deportistas de competición a nivel nacional e internacional. Entonces, la mujer también manipula con lo que tiene que ver con los estrógenos a nivel deportivo. Acá tenemos un ciclo sin anticonceptivos y acá tenemos un ciclo con anticonceptivos. ¿Ya? Obsérvenlo.
Entonces, como ya hemos visto, los estrógenos tienen un efecto al final anabólico y la progesterona tiene un efecto catabólico sobre la fuerza muscular y también hay unas adaptaciones que al final con la modulación de estos estrógenos nosotros podemos regular, entre comillas, lo que tiene que ver con estos cambios hormonales. Pero al final, el uso de estos anticonceptivos lo que hace es un sesgo de lo que es las secreciones hormonales. Entonces, no podemos, puede ser que dentro de los objetivos podríamos ver que hay una disminución de las lesiones, podría ser, pero al final, a largo plazo, no hay una modulación del nivel hormonal, no hay un conocimiento, porque estas mismas hormonas, como pueden generar, si las conocemos, nos pueden generar una mejor fuente de un mejor rendimiento en la actividad física que si nosotros tenemos un ciclo menstrual ciego o un ciclo menstrual apagado. En la práctica deportiva también yo creo, ustedes han visto, hay bastantes actividades que ya sea con el gasto o con el consumo energético ha causado perjuicios o amenorrea en lo que tiene que ver con el ciclo menstrual. Hay mujeres que han practicado actividad física tipo aeróbica, ya por ejemplo ejercicios físicos intensos o prolongados en el tiempo, también como hay otros deportes que tienen o que se han modulado, principalmente la actividad como de danza, de gimnasia o bailes, donde se ha visto que hay una preponderancia en lo que tiene que ver con esta triada de la mujer deportista. ¿Y de qué trata esta triada? Principalmente hace una modulación de lo que tiene que ver con la ingesta energética. Han habido estudios de comparación donde han visto que al final, si modulan lo que es la ingesta y la actividad física, al final, si colocan la misma actividad física y simplemente modulando la ingesta, se ve que se genera o no se genera esta triada. No es el ejercicio físico, no es el aumento de la intensidad, es la disminución de la ingesta energética, es la que genera estas amenorreas. ¿Ya? Entonces, porque al final esta ingesta energética inadecuada es lo que tiene que ver con relación con el gasto energético, que compromete también el rendimiento, anula algunos beneficios también que pueden tener este rendimiento. Y muchos investigadores sugieren al final que para generar, o por lo menos tenemos que tener un rango de 30 kilocalorías por kilogramo de peso, que es el umbral más bajo de disponibilidad energética para mujeres. Y hay una base científica que lo respalda contundente. Al gasto energético que nosotros tenemos va a depender, obvio, de la duración de los ejercicios, la frecuencia, la intensidad, el género de las atletas, el estado nutricional previo que tengan estas atletas o la actividad, la herencia, la edad y el tamaño en sí corporal. Considerando todo esto, nosotros tenemos que ver si va a presentar o no esta triada del atleta. ¿Y de qué se trata esta triada? Principalmente nosotros acá tenemos una óptima disponibilidad energética, tenemos una óptima salud ósea y una eumenorrea, o sea, tenemos un ciclo menstrual normal. ¿Qué pasa si yo al final disminuyo la disponibilidad energética? Y también esto va a generar una disminución de la densidad ósea, alteraciones de los ciclos menstruales, que a largo plazo, y puede ser que no tan largo, la verdad, dependiendo de la atleta, de la paciente, puede llevarlas a una osteoporosis, una baja energética y una disminución del rendimiento y amenorreas hipotalámicas funcionales, donde al final tenemos pacientes que tienen ciclos menstruales por años sin ciclos menstruales, con riesgo de osteoporosis y disminución del rendimiento deportivo. Después se generó el REDS, que al final es la deficiencia energética relativa en el deporte. ¿Y por qué se hizo este cambio al mismo que tenía que ver con la triada del atleta? Porque si se fijan, acá tenemos la triada del atleta, pero el REDS al final incluyó lo que tiene que ver con la situación gastrointestinal, la inmunología, ciclos menstruales, lo que es la salud endocrina, la salud del hueso, hematología, metabolismo, crecimiento, psicología y cardiovascular. Y también incluye a los hombres y a las atletas discapacitados, porque al final esto se trata no solo del ciclo menstrual, sino se trata de una menor disponibilidad energética, la cual puedan tener hombres como mujeres. ¿Y de qué se trata la disponibilidad energética? El término que se inculcó es el consumo total que nosotros tenemos de energía, si le restamos el gasto energético, ¿ya? Y aquí podemos ver una gráfica que sea donde ven el consumo y gasto energético, ¿cierto? Que tenemos el gasto metabolismo basal, lo que tiene que ver con la temperatura, la energía que se gasta en los alimentos y el ejercicio. Esta es la disponibilidad energética que es ajustado por kilogramo de masa libre, donde podemos ver que esta disponibilidad energética
Es la que yo ocupo para la mantención celular, el crecimiento, la termorregulación y la reproducción. Y como lo conversamos, necesita un mínimo. Nuestros atletas tienen que tener mínimo 30 kilocalorías por kilo por masa libre de grasa día, ¿ya? Y óptimo alrededor de 45 para no generar esta baja disponibilidad energética. La baja disponibilidad energética se puede generar en atletas, también como en deportistas amateur. Yo he tenido pacientes simplemente que son, les gusta correr maratón, corren incluso 21K, maratones también, pero han sido de forma esporádica, son mamás, trabajan normales y que han llegado porque están presentando amenorreas, porque al final tienen una menor disponibilidad, un cortisol elevado, un síndrome súper desregularizado y obviamente no cubren requerimientos ya sea de energéticos como de vitamina y también tienen deficiencia de minerales. Entonces, tenemos a estas atletas que puede ser, por ejemplo, un aumento del gasto energético porque no presentan hambre, también puede ser intencional, puede ser también de una manera psicopatológica, algún tipo de desorden alimentario que ya tendríamos que derivarla. Y en deportistas amateur, ya sea porque generan ayunos inconscientes, no están supervisados, se saltan algunas comidas, aumentan mucho el ritmo, ya sea de actividad física, o tienen también, por ejemplo, consumos compulsivos de alimentos y se generan vómitos, o usan laxantes, diuréticos, o también este mundo de la moda y al final de la contextura física las lleva a que disminuyen su ingesta energética por un estereotipo o por una falsa delgadez que piensan que es salud. Pero, volviendo a lo que tiene que ver con el tema de la actividad física, tenemos que considerar sí o sí la nutrición y nuestro ciclo menstrual en nuestras deportistas. Evitar dietas menor a 1800 calorías, obvio, va a depender del tipo de actividad, siempre es el depende, pero lo más importante es que tenemos que cubrir a nivel nutricional los requerimientos de macronutrientes, revisarlos a nivel de entrenamiento, lo que es los mesociclos, los macrociclos también, incluyendo también incluso la actividad diaria que se realiza en los horarios. La sensibilidad a la insulina, por ejemplo, es mejor en la mañana que en la tarde, los entrenamientos, principalmente en la mujer, en la velocidad de oxígeno, principalmente se presenta mejor en la mañana, en la tarde muchas veces tiene mejor tendencia o está más receptiva a los entrenamientos de fuerza. También tenemos que ver las estrategias que vamos a utilizar de acuerdo a los mesociclos de competición, en el entrenamiento, la competencia, en la recuperación. Hay cambios que se tienen que hacer y ojalá los invito a conocer este ciclo. Y como modo de resumen, cuando nosotros tenemos deportistas amateur, muchas veces yo les mando esto, bueno, a mis pacientes principalmente, nosotros no trabajamos con dieta, sino trabajamos con capacitación y que les enseñamos que conozcan su periodo de su menstruación, que lleven pautas, anoten cuándo empiezan a menstruar, los cambios psicológicos, cuando sienten, si sienten su periodo de ovulación, si sienten los cambios, si al final después de esta ovulación, a qué actividades les recomiendo, pero todo siempre a algunas pacientes, por ejemplo, cuando están menstruando, yoga, cardio suave, entrenamiento aeróbico simple, lo importante es que en esos casos algunas se sientan más cómodas, después aumentamos incluso en deportistas amateur cuando ya conocen su ciclo, dobles ciclos de entrenamiento en la mañana y en la tarde, feliz, feliz. Ahí andamos full en aumento de quema de grasa. Después, por ejemplo, en estos días fértiles, revisamos bien lo que tiene que ver con las elongaciones, con el calentamiento, monitorizamos para no tener lesiones, trabajos de impacto siempre generalmente los eliminamos. En la fase premenstrual, vemos ya sea trabajos de carga, dependiendo de la paciente en este caso, o de la chica que esté con el entrenamiento. Revisamos un poco los atracones, también no negamos tampoco, son hormonas al final, las hormonas muchas veces no le vas a decir hormona, no quiero chocolate, sí, come. Lo importante es que se conozcan y que así al conocerse no se genera ansiedad, no se genera un ciclo vicioso de ansiedad, de aumento de cortisol, y el entrenamiento, el ciclo y el día a día de las chicas está más tranquilo, entre comillas, al conocerse. El autoconocimiento es la clave. Los invito también a revisar lo que es NutriActive.Chile, donde nosotros tenemos diferentes tipos de actividades, diferentes tipos de cursos, webinar, masterclass, ya sea para nutrición, para entrenamiento. Ahí está nuestro Instagram, principalmente el de NutriActive, y nuestro próximo Instagram, que es de nutrición para mujeres, principalmente enfocado en evidencia científica, para entregar contenido ya sea a mujeres, a deportistas o a profesionales de la salud y el entrenamiento. Ese es mi email por si tienen alguna duda o consulta. Los invito a todos igual a ver la página NutriActive. Hacemos nosotros distintas actividades o pueden ver también los cursos o webinars que hemos hecho anteriormente para ver si quieren, les interesa este tema. Vamos a generar próximamente un masterclass que tiene que ver con el ciclo menstrual y actividad física. Súper buena la presentación, Elizabeth. Muchas gracias por el Gracias. tema.
Hay algunas consultas aquí con respecto, ¿inciden las fases del ciclo en el trabajo de fuerza? ¿Qué etapa desde el punto de vista del rendimiento deportivo sería más compleja? Generalmente los trabajos de fuerza los recomiendo cuando tenemos periodos de estrógeno mayor. Cuando cerca de la fase premenstrual, muchas no tienen la energía, están un poco más decaídas, principalmente trabajar en esas fases algo que sea más mantención, porque obvio, mantención calza dependiendo de la actividad que realicen, es que es el punto. Entonces, por eso prefiero decir mantención en periodos donde el estrógeno está más bajo, donde muchas veces tenemos un aumento mayor de solo de progesterona, y donde también conocer a la atleta porque va a ir variando. Muchas en el periodo menstrual participan de lo más bien, sin ningún problema, como hay otras que pueden estar en la cama tiradas. Entonces, en resumen, revisar lo que tiene que ver con las fases del estrógeno. Cuando están antes de la ovulación, aumentamos las cargas y también cuando pasamos la ovulación. ¿El ejercicio físico podría contribuir de alguna manera en la percepción del dolor? ¿Existe alguna herramienta para calmar las molestias? Tremenda presentación, muchas gracias. Gracias. ¿Te refieres al dolor menstrual? Si es Supongo que en el caso que es el dolor menstrual, sí. Ayuda bastante con lo que tiene que ver con la vascularización del endometrio. Entonces, generalmente, pero lo que sí, si la paciente o si la atleta no realiza actividad física, si están trabajando usted en gimnasio o algo, la idea es que parta con una carga más baja y de a poco va a ir viendo que sus ciclos menstruales van a afrontarlos de mejor manera. También acompañarlos con la alimentación, ¿ya? Generalmente recordar también todo lo que tiene que ver con antioxidantes, yo no alcancé a nombrar lo que tiene que ver también con el hierro, con los ciclos menstruales, en la actividad física, con el consumo de oxígeno, pero por lo menos lo que nosotros hacemos con los deportistas es primero revisamos alimentación, después revisamos ciclo y al último revisamos ejercicio, porque al final el ejercicio normalmente necesita de los otros que estén regularizados primero. ¿cómo podrían manejar la fase premenstrual donde se recomiendan cargas bajas en el caso de deportistas que están en etapas de aumento de carga? Ya, porque en la carga baja no siempre es la misma en todas las mujeres. Puede ser que una carga baja de una chica que esté al 60% no es lo mismo otra que no realiza nada de actividad física. Considéralo más que los porcentajes en disminución de la carga, ¿ya? Y eso va a depender de cada deportista. No podemos ver como un número exacto para cada una, pero sí lo que yo les mostré, igual si quieren después lo mando, lo podemos compartir los papers, otra información, se habla de disminución de la carga de base. Si su entrenamiento cuando tienen esta fase, por ejemplo, postmenstrual, está con una carga con su máximo, o sea, en su máximo de rendimiento, hacemos disminución progresiva de la carga hasta el otro ciclo. Entonces, simplemente podemos sacar como un porcentaje al final, donde yo les comentaba que en la fase postmenstrual podemos trabajar hasta un 80%, 90%, pero depende, por eso les comentaba, depende de cada una, de cuál sea su pico. Después hay una pequeña baja que puede ser desde 40 como puede ser hasta el 70 esa baja. Entonces, cada una y también depende mucho de cuánto tiempo lleva entrenando. Al final, por eso les comentaba, cuando también el cuerpo, como tiene memoria, y si está entrenando desde que antes incluso que llegara a su menstruación, la menarquia, el ciclo está más regularizado a su actividad física. Donde, por ejemplo, yo igual entrenaba vóley, básquetbol, muchas cosas, mis periodos menstruales eran sin dolor, con pocos días, tampoco, mi entrenamiento nunca bajó en mi ciclo menstrual, pero porque al final, cuando yo entré en menarquia, yo ya entrenaba. Entonces, al final, todo como que se unió. Y en el caso de los pacientes o las personas que no trabajan, tenemos que revisar primero cargas bajas, va aumentando progresivamente, después les enseñamos de acuerdo al ciclo, se autoconocen y ahí vamos viendo lo que tiene que ver con la carga, si aumentamos o bajamos. ¿Cómo cuantificar la ingesta de líquidos en fase lútea cuando aumenta la temperatura? Ya, generalmente cuantifican los líquidos normal, dependiendo de las pérdidas principalmente, dependiendo del clima, y aumentas lo que es, por ejemplo, 500 ml, ojalá en esa fase cuando aumenta la temperatura.
aproximadamente, entre 250 y 500 ml. ¿Es normal no tener ganas de entrenar en los días de ovulación? Sí, como yo les comentaba, hay chicas que pueden entrenar a su 40% como al 70%. Ok. Y algunas presentan inflamación, entonces, y de incomodidad, y no solo a un costado, sino muchas veces en todo el área abdominal baja. Entonces, en esos casos, la otra vez estaba en una conferencia acá en España y hablaban de que al final la mujer tiene 2 semanas donde se puede hacer como full entrenamiento y el resto es mantención. ¿Cuál es la referencia utilizada para los requerimientos nutricionales expuestos y cada cuánto se realiza un monitoreo de exámenes bioquímicos y seguimiento de evaluación nutricional? Muchas gracias, excelente exposición. Gracias. La referencia se las puedo compartir porque fue eso sacado como un resumen de las distintas referencias anteriores. Por eso les comentaba que es un porcentaje que de acuerdo a mi experiencia he retomado, pero va a variar porque va a depender del requerimiento de cada una. Y lo otro era De ¿segunda? exámenes bioquímicos y seguimiento de Ah, evaluación nutricional. ¿Cada ya. cuánto? Monitor. En lo que tiene que ver lo normal, si no hay patologías, simplemente es una persona como un deportista amateur o si un deportista de elite, sin patología, ya sea del ciclo u otras concomitantes, cada 3 meses, 4 meses, o ya, si no hay nada, lo normal cada 1 año. Cuando hay un cambio de alimentación, por ejemplo, de una persona que lleva una alimentación tradicional que integra carnes y quiere pasar a una nueva alimentación vegana, ¿Mm? ¿hay alguna influencia o afecta en algo en el ciclo menstrual? ¿Se sabe algo al respecto a eso? Sí. Yo principalmente trabajo con una alimentación, yo soy vegana, pero trabajo con una alimentación, o sea, carnívoros, veganos, vegetarianos y con alimentación basada en plantas o con alimentación dominante en plantas, que es diet plato al final, porque es dominante principalmente. En el ciclo menstrual se ha visto porque las verduras en general, cuando se le llama al final beneficio por omisión, donde la alimentación basada en plantas tiene una mayor cantidad de fibra. Nosotros al final producimos también una saciedad. Obvio, complementamos con proteínas. No puede haber, hay nutrientes que tienen que ser planificados para que no haya deficiencia, pero este cambio de alimentación va a generar también una mejora en mi microbiota. Esta microbiota, como va a estar más nutrida, también va a generar un cambio en mi estromboloma. El estromboloma lo que hace es al fin es la como reutilización de los estrógenos. Entonces, en nuestros ciclos menstruales tienden a ser como más planitos, menos días, menos dolor, menos inflamación, no va a ser de la noche a la mañana. Muchas veces, por ejemplo, cuando cambian de la alimentación omnívora a la alimentación vegana y se aumentan las legumbres, que al final es la principal fuente proteica, puede generar un cambio también o un cambio si es que tenía o no disbiosis y una inflamación. Pero ya después de 3 meses se nota en un ciclo con menores días, menor dolor, menor inflamación. El color también de la menstruación es distinta, el olor de las fecas también es mucho menor y también es continuo. Muchas chicas comentan en la consulta a veces que van, por ejemplo, al baño, sus menstruaciones tienen dolor y van una vez al baño en la semana. Entonces, el cambio en la alimentación basada en plantas, no digo sin carne, sino basado en planta o dominante, mejora mucho lo que tiene que ver con el ciclo menstrual. No queda más que agradecerte por tu participación y disposición por estar aquí. Y bueno, estoy invitado a seguirte en tus redes sociales y muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias, David, y los invito a nutriactive.chile para que puedan ver los cursos, las capacitaciones y también a nutrición para mujeres. Próximamente vamos a comenzar con distinta información científica de la actividad física y la alimentación. Que estén muy bien todos y muchas gracias por la invitación.